Principios con Alessia Putin y Guillermo Pérez. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Pérez. Muchísimas gracias antes de nada a Juan Ángel Soto y a Principios por darnos esta oportunidad, a Alex y a mí, de hablar del libro de Alessia. Hoy es nuestra invitada en Principios. Alessia, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a Principios por invitarnos. Y bueno, vamos a hablar de cancelación. De cancelación. Alessia es abogada, es profesora de la Universidad de ICADE, es analista e investigadora también en la universidad y doctora en Relaciones Institucionales por la UNED, si no me... Doctora en Derecho. En Derecho y en Ciencias Sociales. Sí, por la UNED. Por la UNED. Sí. Y escritora ahora, con este libro que es el con el que tendremos hoy debate, que es Cancelación, Manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político. Un manual que has hecho, Alessia, para tus alumnos. Sí, que eso me encantó. Sí. Es un libro que has hecho para tus alumnos. Está dedicado a ellos. Yo detectaba unas carencias en el ámbito del derecho, en el ámbito de la economía, de la historia, y unas carencias muy básicas. Y cuando tú tienes estas carencias, no puedes analizar lo que está pasando en el presente. Entonces, mi idea fue, bueno, pues voy a darles una serie de elementos en temas de debate, en temas que están en la actualidad, en temas conflictivos, ¿por qué no? Y vamos a ver estos problemas desde distintos puntos de vista. Es decir, si hablamos de cambio climático, vamos a intentar eludir el alarmismo con el que nos, diría casi, apedrean a diario los medios de comunicación, o si tocamos temas delicados como puede ser el feminismo, o temas delicados como los movimientos identitarios, los regionalismos, los nacionalismos, pues vamos a dar distintos puntos de vista, vamos a utilizar mucho los datos, la estadística, y vamos a empezar a romper lo que yo llamo en el libro el pensamiento binario, que es ese pensamiento dicotómico por el cual o estás con una opción o estás con otra. Y en cambio la vida no es tan sencilla, vivimos en un mundo globalizado y las escalas de grises son mayoría, por lo tanto yo creo que es contraproducente posicionarse solo de un lado o de otro. Qué bueno. Y eso es lo que trasladas a tus alumnos. Me vas a permitir leer exactamente lo que les dices a tus alumnos, que me encanta porque les dices que nada ni nadie os quite la fe, la ilusión y la esperanza en un futuro mejor y una vida feliz. Sed dueños de vuestro destino y atreveos a saber. Eso me encanta. Sí, bueno, Atreveos a saber. No sois víctimas. No permitáis que nadie os trate como tales. Me encanta ese amor por el conocimiento y atreveos a... Sí, de hecho, el libro se llamaba antes Sapere Aude, que significa en latín atrévete a saber. Bueno, realmente la editorial, yo creo que con buen criterio, me dijo: Alessia, nadie habla latín, nadie va a entender el título de tu libro, Sapere Aude. Y entonces decidimos que se cambiara el nombre a Cancelación. Luego explicaremos por qué esta conexión entre el conocimiento y atreverse a saber. Y básicamente yo cuando empiezo el curso siempre les hago una pregunta a mis alumnos, les pregunto si se sienten preocupados respecto a su futuro, si tienen miedo al futuro, y de hecho me levanta la mano al principio del curso como un 80% de la clase, lo cual es bastante desolador. Después de pasar muchas horas juntos y al final del curso les vuelvo a hacer la misma pregunta, y esa es mi victoria personal porque me levanta la mano solo un 10 o un 15% de alumnos. ¿Por qué? Porque ellos vienen con la idea, vienen impregnados de un pesimismo crónico, un pesimismo que mi concepto de cancelación recoge, porque nosotros vivimos en un periodo
donde el populismo se manifiesta bajo tres formas distintas. Tenemos como un fantasma de tres cabezas y es lo que yo llamo un populismo punitivo. Este fantasma de tres cabezas tiene una primera cabeza, que es la idea del decrecimiento, una falacia, que todos tengamos un poco menos, pero que todos tengamos algo. Eso no es así, no funciona así, por desgracia, aunque muchísimos teóricos y por desgracia prácticos lo han intentado aplicar con nefastos resultados, como sabemos en las economías planificadas. La segunda cabeza de esta triada oscura es el victimismo. Se les ha dicho a nuestros jóvenes que si son víctimas, ellos tienen derecho a una recompensa, unas dádivas, a unos privilegios. Entonces ya no sirve solo ser víctima, porque si eres víctima, por supuesto que tienes que tener el apoyo de los demás, sino que si te autodeterminas como víctima, aunque no lo seas, vas a tener estos privilegios. Por lo tanto, eso es carne de fraude, ¿no? Gente que no es víctima se autodefine como tal. Y finalmente esta concienciación, la concienciación es la palabra más repetida, yo creo. Tú pones un anuncio de televisión, concienciación, concienciación, pero siempre es en negativo. Es decir, si tú viajas en avión, concienciación, no viajes en avión, haces una barbacoa con tus amigos, malo, tienes una furgoneta diésel, malo, viajas, mal. Entonces, todo lo que tiene que ver con la manera de consumir, de relacionarnos, de viajar, todo lo que tiene que ver con nuestro modo de vida de libre mercado, que es lo que esa democratización, ¿no?, de los viajes, de las comunicaciones a través de los móviles, también de las compañías low cost, pues está siendo visto como algo negativo. Por lo tanto, la concienciación es punitiva, es negativa. A mí, en cambio, me gustaría, a través de mi libro, darle la vuelta a esto, porque creo que deberíamos estar verdaderamente orgullosos de vivir en una sociedad occidental que protege nuestros derechos, que protege nuestras libertades, que protege a las minorías, que inventa curas contra enfermedades gravísimas que hasta hace poco tiempo mataban a millones de personas, que inventa vacunas y que, bueno, nos permite seguir gracias a la vía de la ciencia y el desarrollo y la innovación. Por lo tanto, el libro intenta romper o destruir esta triada oscura conformada por estos tres elementos. Qué bueno, porque fíjate que estamos en una sociedad con una crisis existencial enorme, justamente cuando se supone que con la globalidad, con Internet, con toda la información, el conocimiento en nuestros móviles, y sin embargo vivimos en un periodo de pensamiento binario, que me gustaría que nos comentaras con más detalles sobre ese concepto, y sobre todo dictadura ideológica. Es decir, cuando tienes todo el acceso a toda la información, y es precisamente cuando adolecemos de una dictadura ideológica. ¿Cómo es posible que estos dos conceptos, ¿no?, tanto pensamiento binario y dictadura ideológica, campen ahora así con todas estas oportunidades que tenemos? Pues básicamente yo creo que respecto al pensamiento binario, los políticos han sido muy hábiles a ponernos en esa tesitura donde tienes que elegir entre dos realidades. Hoy en día o eres ecologista o eres negacionista. Las mujeres contra los hombres, lo público contra lo privado, monarquía contra república. Un momento, señores, vamos a analizar bueno, el libro tiene un capítulo por cada uno de estos temas y muchos más. Aquí a mí República me encanta. Sí. Está. Y claro, yo simplemente lo que digo, vamos a ver los elementos de la monarquía, vamos a ver los elementos de la república. Yo, que soy italiana, vivo en una república, pero ahora vivo en España y vivo en una monarquía. Realmente la forma del Estado no configura la calidad democrática. Si nosotros miramos en el ranking las democracias más sólidas del mundo, oh sorpresa, son todas monarquías constitucionales, son los países nórdicos, exacto, sí, exacto. Incluso Nueva Zelanda, que depende del Reino Unido, de países, claro. Exactamente. Si en cambio, oh sorpresa, miramos a las peores democracias del mundo, que son las 5 últimas, son República Democrática del Congo, República de Afganistán, República Democrática de Corea del Norte. Por lo tanto, vemos que realmente la configuración del Estado no marca
tu calidad democrática. Son otros elementos que la marcan: la libertad de prensa, la solidez de la separación de poderes, la solidez del proceso electoral, la solidez de las instituciones políticas y económicas que conforman eso, lo que yo llamo ese Tetris institucional, donde hay muchos elementos que en una democracia son muy fuertes, hay los pesos y contrapesos y hay una alternancia pacífica dentro de los países. Si esto no existe, realmente da igual que seas una democracia o que seas una república o una monarquía. Y entonces la dictadura institucional bueno, dictadura de la ideología, pero La dictadura tiene hueco. tiene hueco porque en el momento que nosotros empezamos a pensar en conceptos binarios o dicotómicos, contra esto es porque tenemos una ideología de base que nos está diciendo de qué manera tenemos que pensar. Por ejemplo, en España, si eres de izquierdas, eres republicano. Pongo un ejemplo. Si eres de izquierdas, solo te gusta el sector público. Luego, claro, hay que ir a ver si de verdad no es una hipocresía y luego están utilizando los hospitales privados, etc., ¿no? O si eres de izquierdas, los ricos son malos. Bueno, eso es una dictadura ideológica, porque es un atasco mental que te impone un prejuicio antes de conocer en detalle la casuística que estemos analizando. Entonces, tú te das cuenta que si analizas el sector público, cuando mejor funciona es cuando colabora con el privado, los consorcios público-privados, por ejemplo. O realmente te das cuenta que el sector privado es quien financia el sector público y cuanto mejor sector privado haya, mejor serán mis servicios públicos. Por lo tanto, vemos que las escalas de grises o todas aquellas características que nosotros damos por hecho a través de nuestra dictadura ideológica, pues realmente cuando analizas la realidad no se sustentan. Si tuviésemos que resumir qué es la dictadura ideológica, yo la resumiría como un atasco mental que me hace juzgar cualquier hecho en base a lo que determinadas personas, ahora me gusta mucho porque en Twitter lo llaman el equipo de opinión sincronizada. Y entonces hay una serie de periodistas, de tuiteros, de gente de opinion leaders que las personas siguen y entonces dicen, bueno, pues yo ya sé lo que tengo que decir, pues hablemos de cualquier problema actual. Entonces, no es un pensamiento libre, ¿no? Al final te das cuenta que la dictadura ideológica es justamente lo contrario del pensamiento libre. Has hecho referencia a los políticos, que además en el libro en varias ocasiones te refieres a ellos como ingenieros sociales, algo que es realmente preocupante. ¿Crees que crees que no solo son los políticos, también son los medios de comunicación los que han plantado este escenario? Sí. Porque al final, luego los ciudadanos hacemos nuestra vida del día a día, nos levantamos, cuidamos a nuestros hijos, vamos a trabajar y demás. Y sin embargo, nos cala absolutamente todo esto hasta el punto de autocensurarnos, ¿no? Que es un poco a donde quería llegar. Porque el libro es una brújula para desafiar esta autocensura. Sí. ¿Cómo puede ser que lleguemos a no hablar, a expresarnos libremente cuando eso es salud democrática? Claro, el otro día me entrevistaba un periodista canadiense y de Quebec, y él me decía que en Canadá o en Quebec ellos ya en una cena de amigos o en una cena familiar o en una comida nunca sacaban ningún tema a debate. No se hablaba de política, no se hablaba de religión, no se hablaba de nada. Yo le decía, tu sociedad está muerta. O sea, en el momento que tú matas el debate en una sociedad, esa sociedad está destinada, está abocada al fracaso. La autocensura yo creo que se impone. Hay tres tipos, ¿no? Está la censura, está la autocensura y está la cancelación. La censura siempre ha existido. La censura viene del poder. El poder que dice esta obra, esta película, este libro, pues tiene que ser eliminado porque tiene un mensaje que no le interesa al poder. Pero la censura no elimina al artista o al escritor o al cineasta.
La autocensura es algo que nos imponemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de la reacción del grupo, de la reacción de las demás personas y no queremos sentirnos excluidos. Y esto es muy peligroso en la gente joven. Porque la gente joven necesita sentir el apoyo de su grupo de amigos, el apoyo de su familia, necesita porque están en construcción, ¿no? No son gente a lo mejor que ya ha desarrollado su personalidad y ya les da un poco igual. No, tú quieres ser aceptado cuando estás en un grupo de amigos. Y luego está la cancelación, que es una vuelta de tuerca más, porque la cancelación es la muerte civil, es una horda, una esquizofrenia colectiva que a través de las redes sociales te cancela y te mata civilmente. Está diciendo, tú no vas a tener un trabajo, tú no vas a volver a este foro social, tú no vas a pertenecer más a este grupo, a este partido, a esta asociación, a esta fundación. Por lo tanto, son 3 elementos o 3 nombres para definir algo que tiene similitudes pero que no es igual, porque la cancelación mata a la persona, no a la obra. Hemos visto casos como el de Woody Allen o no sé, Kevin Spacey, muchísima más gente. Aquí en España ha habido políticos que han sido cancelados, ha habido artistas que están siendo cancelados todavía sin ni siquiera un juicio. No hay juicios. Es un juicio mediático que probablemente te mate más que el juicio jurídico en un tribunal. Es un tribunal popular que además no admite el perdón. No admite el perdón. Y luego, bueno, la derivación woke de todo esto, pues tiene una serie de rituales, no son muy originales, utilizan los rituales católicos, arrodillarse, pedir un perdón infinito, con la diferencia que en la Iglesia Católica te perdona, se supone que Dios te perdona, pero en cambio en la religión woke el perdón nunca existe. Que pues, la verdad es que en sentido, sobre todo por los jóvenes, ¿no? Al Claro. final, porque nosotros de alguna manera, y fíjate que nacimos siquiera sin internet, o sea que hasta la pubertad, ¿no? A los 15, 16 años, y es justamente cuando eres joven cuando necesitas, por supuesto, ser reconocido por los demás, pero necesitas expresarte. Hombre, claro. Necesitas expresar tu naturaleza. Si hay un artista gay, tiene que ser el momento de expresarlo en ese momento. Si hay un músico, si hay un... Y es algo que es muy preocupante. ¿Cómo hacer, Alexia, para desquitarse de esa autocensura? Bueno, yo lo ¿Cómo que he ves? podido hacer es escribir un libro y decirle a mis chicos, y eso es lo que yo recibo de vuelta de ellos, es, me has dado argumentos, porque está claro que hay un pensamiento muy, muy sólido, porque además se ha forjado durante años. Esto no es algo que lleve pasando porque ahora oímos hablar de cancelación y porque hay redes sociales. Yo creo que las raíces de la cancelación son profundas, vienen ya desde la época de Gramsci, en sus cartas desde la cárcel. Gramsci era un filósofo italiano que estaba en la cárcel durante la época de Mussolini, en el fascismo, y él escribió unas cartas, y la teoría de Gramsci es algo que se ha impregnado en todas las instituciones, porque él decía que donde tenían que dar la batalla, su batalla desde el punto de vista socialista o marxista, era en las universidades y en la cultura, en el mundo de la cultura y las artes. Y esto tengo que decir que ha sido exitoso y que lo han conseguido. Luego hubo una segunda vuelta de tuerca con filósofos franceses, fundamentalmente como Foucault, Derrida, Sartre, que justificaban de alguna manera la Unión Soviética, la economía planificada, y entraban también mucho en el ámbito cultural. Por lo tanto, tanto la universidad como el ámbito llamado ampliamente de la cultura sí han impuesto este marco que dice que el hombre occidental es culpable de todos los males del mundo. Por lo tanto, nosotros somos colonialistas, somos imperialistas o somos racistas. Es algo como impregnado dentro de nuestro ADN, por lo tanto, vivimos con un pecado original y somos los culpables de todo. Y además somos los que hemos inventado el capitalismo. Entonces, el capitalismo es, en vez de verlo como lo que es el sistema que más prosperidad
desarrollo, y ha traído al mundo. De hecho, desde que surge la revolución industrial a finales del siglo XIX, vemos que la curva de la pobreza se da completamente la vuelta y hoy en día tenemos a un 9% de la población mundial que está sufriendo hambruna crítica. En el año 1820 teníamos a un 91% de la población, es decir, estábamos todos muertos de hambre, menos un 9% que eran los privilegiados. Por lo tanto, este es solo un ejemplo. El libro está lleno de estadísticas que muestran que hemos evolucionado de una manera, digamos, casi espectacular y milagrosa. ¿Esto quiere decir que hemos resuelto todos los problemas del mundo? No, evidentemente no. ¿Esto quiere decir que no tenemos unos problemas gravísimos? Pues evidentemente no. Pero esto quiere decir que Europa y el así llamado mundo orden liberal, mundo occidental, es donde mejor se vive y donde tenemos garantizadas nuestras libertades, nuestros derechos y es donde todo el mundo quiere venir. Pues sí. Entonces, es simplemente volver a una autoestima occidental, dejarse de victimismos y alejarse de este mal que yo llamo generación de cristal, donde los jóvenes se han planteado, o sea, se han dado cuenta que haciéndose las víctimas o diciendo que son víctimas, obtienen prebendas o beneficios o ventajas. Realmente preocupante. Sí. Realmente preocupante. Mira, en el primer capítulo del libro abordas conceptos muy interesantes también de forma que creo que son los políticos los que lo ponen ahí, ¿no? Porque Sí. son desigualdad y pobreza, libertad contra igualdad, Sí. ricos y pobres, Este es pensamiento binario. pensamiento binario total. ¿Cómo desenlazar todo eso? Me refiero, para los jóvenes que puedan estar escuchando Claro. este podcast, más de los privilegiados, de tus alumnos, ¿dónde poner el ángulo y el foco para entender realmente bien estos conceptos? Bueno, yo, Concretamente. claro, si nos fijamos, cuando te dicen, no, el gran problema del mundo es la desigualdad. Bueno, pues un momento, la desigualdad, por supuesto, es algo negativo, pero no es el gran problema del mundo. El gran problema del mundo es la pobreza. Si todo el mundo tiene cubiertas las necesidades mínimas, a mí realmente no me importa que tú tengas más que yo. Es más, voy a ir un poquito más allá. Si a mí me importa que tú tengas más que yo, a mí no es que me importe la desigualdad, es que yo te tengo envidia. Punto. ¿Dónde está el punto? En cómo has conseguido tú tener más que yo, cómo lo has conseguido tú, si tú lo has conseguido de manera lícita, de manera ética y de manera honesta, a mí no me debería molestar. Si tú, en cambio, lo has conseguido de manera corrupta, pues por supuesto yo puedo sentir un sentimiento de agravio porque has engañado a la sociedad o a alguien y lo has conseguido. ¿Qué pasa con esto? Que se ahonda cuando hablamos de justicia social, que es una palabra muy manipulada hoy en día. En el fondo, estos políticos, estos ingenieros sociales, lo que me están intentando insuflar es algo muy peligroso, que es el resentimiento. Entonces, tú tienes menos porque la otra persona, ha hecho algo mal, ricos contra pobres, Amancio Ortega, Jeff Bezos, no sé, más, ellos son malísimos realmente, porque ellos han hecho una gran fortuna porque a ti te están quitando algo. Claro, eso es algo muy abstracto, pero es basar en políticas de resentimiento que tienen una palanca brutal. Hay que pensar que nosotros ya no vivimos en una democracia, vivimos en una hemocracia, que es una democracia de las emociones. Y por desgracia, las emociones que más se utilizan desde el punto de vista del marketing político son las emociones negativas. Ira, miedo y pocas veces se utiliza la ilusión. Es más difícil mover la palanca de la ilusión. Para poner un ejemplo, el último gran político que movió la palanca de la ilusión fue Obama. Y hubo una verdadera explosión de ilusión que no solo afectó a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Por lo tanto, bueno, los grandes gurús del marketing político, grandes asesores, conocen muy bien nuestra neurología política, la neuropolítica, saben cómo funciona nuestro cerebro, cómo
ponemos de lado aquellas informaciones que no nos gustan porque no encajan con nuestra dictadura de la ideología, en cambio ponemos el foco enorme en aquellas que confirman nuestro sesgo. Es un poco como, bueno, el caso de corrupción del partido al que votas, lo miras así como de puntillas, y en cambio el caso de corrupción del partido contrario es como si se acabara el mundo. No sé, racionalicemos un poco la medida. O sea, que estamos un poco en una sociedad en la que ya los políticos han dejado de ser políticos, Sí. me refiero a servidores públicos, los medios de comunicación han dejado de estar del lado de alguna manera de la sociedad civil, me refiero, es cuando trabajan, ¿no? Por el hecho de al lado del político y luego los de marketing político también, ¿no? Es decir, utilizar acciones de los mercados, trabajar con las emociones para llegar a lo que tú acuñas como democracia. Entonces, hemos dejado de tener a todos estos agentes sociales, ¿no? El político, el periodista, pues tener a ingenieros sociales. Yo creo que ahí es donde, de alguna manera, hay que poner un poco el foco, hay que cuidado, que están cambiando las personas que, de alguna manera, se supone, ¿no? Que tienen Son que estar activistas, son al final, activistas, son activistas de una idea. Realmente antes el periodista lo que hacía era fiscalizar el poder, y ahora en cambio nos encontramos con activistas que quieren defender una u otra opción. Entonces eso es muy negativo para el juego democrático, porque una democracia no puede servir, no puede funcionar, perdón, si no tiene una prensa absolutamente libre que pueda fiscalizar el poder. Por lo tanto, al final nos encontramos en situaciones donde hay medios de comunicación, hay unos completamente comprados, literalmente comprados por el poder, y hay otros que intentan hacer ese trabajo que pueden ser incluso silenciados a través de, bueno, en España justamente está hablando mucho de esto, ¿no? Porque es uno de los temas fundamentales del debate político actual. Mira, todo esto me hace recordar, y claro, hacia futuro no podemos mirar, ¿no? Porque no sabemos lo que viene, pero sí siempre podemos echar un vistazo al anterior. Y me acuerdo mucho de esos políticos de antes, ¿no? Como por ejemplo tu mentor, Chiqui Venegas. Sí, Esos políticos de raza. raza, ¿no? Socialdemócratas, de verdad, independientemente de que fueran socialistas o más conservadores. Pero que Sí, yo me he realmente- movido siempre con maestros de las dos esferas. Chiqui fue un enorme maestro para mí. Me enseñó muchísimas cosas. Él era secretario de organización del PSOE, estaba amenazado por ETA, fue uno de los grandes artífices de la transición. Y por otro lado, Javier Pérez, que prologa el libro, en cambio él más en el ámbito del Partido Popular, digamos. Pero yo siempre me he nutrido mucho de las dos esferas, porque justamente yo lo que intento es luchar contra el pensamiento binario, la dictadura de la ideología y el odio político. ¿Y qué pensaría Chiqui en estos momentos? Chiqui, En un café diciendo, eso, Chiqui se debe estar revolviendo en la tumba en este momento, yo creo. Creo que, bueno, que no estaría muy satisfecho con la política española actual, estaría bastante decepcionado con sus compañeros de partido, más que nada porque lógicamente él estuvo amenazado por ETA durante muchos años. bueno, mira, más cosas que son muy interesantes del libro, y es el concepto que trasladas del concepto todos trans, todos somos trans, ¿no? Me pareció muy interesante porque además no solo intentas extraerlo solo del colectivo transexual, Así es. sino que además como humanos y como gran humanista que tú eres, trasladas, intentas llevarte el debate a otro punto. Cuéntanos un poco más sobre... Bueno, pues ese yo concepto. lo que intento decir es que todos nuestros problemas son problemas transnacionales: una nube tóxica, el cambio climático, una pandemia, una crisis financiera, etcétera, etcétera. Son problemas transfronterizas tienen que ser las soluciones. Por lo tanto, tenemos que debatir a nivel cosmopolítico, quiere decir a un nivel superior del Estado-nación. Por otro lado, yo creo que estamos aquí en tránsito, por lo tanto no podemos pensar que somos la última Coca-Cola del desierto. Tenemos que darnos cuenta que estamos aquí por un periodo limitado y tenemos que intentar vivir de la mejor manera, y de la mejor manera en sociedad, me refiero. Y luego yo me defino como liberal transatlántica, que es un concepto que coge la raíz liberal
europea, digamos así, continental europea, que cree en un libre mercado, que cree en un Estado limitado, que cree en la libertad individual, en la protección de la libertad individual, pero también viajamos de los dos lados del Atlántico al mismo tiempo, yo creo, en, en un estado de bienestar importante, ¿no? La educación y la sanidad yo creo que tienen que estar protegidas, se tiene que protegerse el planeta, lógicamente, sin caer en una esquizofrenia climática o en un alarmismo climático, y también hay que proteger a las minorías sin que estas minorías se vuelvan justamente las que dominan. Eso no tiene tampoco sentido, no puede ser la dictadura de la minoría sobre la mayoría. Entonces, bueno, pues combino un poco con el prefijo trans todos estos elementos. Qué bueno. Ya para ir acabando, Alex, Manuel, con el concepto ese trans, a mí te digo que me gustó mucho que sepas que tú transciendes ya este mundo con este libro Gracias. y con otros proyectos. Cuéntanos qué otros proyectos tienes Bueno, para el futuro. pues mira, yo creo que en septiembre o más bien octubre de este año saldrá un próximo libro, se llama El Rearme Occidental y intenta dar un nuevo impulso al orden liberal en línea con todo lo que hemos dicho esta tarde aquí, al orden liberal y a la Unión Europea, porque yo considero que la Unión Europea es el mayor caso de éxito político de la historia de la humanidad, porque intenta buscar un equilibrio entre un mundo globalizado, unas democracias, como son nuestras democracias, donde hemos encontrado pues, el menos malo de los sistemas, y los estados-nación. Por lo tanto, el rearme occidental es un intento de poner en valor otra vez todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia, ¿no? Y tener más autoestima y evitar un poco este suicidio occidental que estamos viviendo en este momento. Bueno, pues con esa autoestima que me encanta, nos quedamos aquí. Agradecidos a todos y a principios de nuevo por esta oportunidad. Quedamos pendientes para hablar de ese libro. Perfecto.